buenas tardes a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Andas bien? Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Pilar, contame todo. ¿En qué momento estamos en esta situación del dengue? ¿Cómo avisorás? Digo, no te voy a pedir que hagas futurología, pero bueno, ¿qué puede pasar si no tomamos los recaudos que hay que tomar? Yo creo que lo que es importante es ver un poco qué es lo que ha pasado en estos años y qué ha pasado en la región. Ya el año pasado la OPS emitió una alerta y a nivel de las Américas se detectaron más de 4,5 millones de casos, lo cual es realmente abrumador, y de esos más de 2.500 muertes. ¿Qué pasa ahora en el 2024? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en lo que va del 2024 ya tenemos más de 1,5 millones de infectados, lo que hace que hay, con respecto al año anterior, más de un 250% de aumento, lo cual es realmente preocupante. Lo cierto es que a nivel de las Américas hay más de 500 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, y eso obviamente nos pone en atención a nosotros, ya que Uruguay por primera vez está teniendo, hoy en día hay reportados más de casi 50 casos de dengue autóctono y un montón de casos de dengue importado, por lo cual debemos empezar a tomar, digamos, ciertos recaudos para de alguna manera intentar frenar los contagios. Bien, ¿cuál es? Vayamos a, digamos, a lo que no queremos. ¿Qué pasa cuando te pica un mosquito y te transmite la enfermedad? Bueno, primero que nada, igual ese mosquito, cuando estamos hablando de la transmisión autóctona, hay que decir que no es una persona que viajó y volvió con la enfermedad, sino que es una persona que se contagió en nuestro país. Ahí es cuando hablamos de un dengue autóctono, o sea, son personas que no tienen antecedente de viaje. Y básicamente, cuando un mosquito pica a una persona que está infectada, posteriormente el virus se multiplica dentro del mosquito, y cuando ese mosquito vuelve a picar a otra persona para alimentarse, lo que hace es transmitirle la enfermedad. O sea, básicamente ese es el ciclo más normal de este virus y otros virus que son de la misma familia, como puede ser el virus del Zika, ¿no? O sea, son transmitidos por la picadura de un mosquito. Y eso básicamente lo que nos lleva al tema de que, bueno, parte del control de esta enfermedad está unida a lo que es el control de los criaderos, ¿no? Y creo que de eso se ha hablado bastante durante todos estos días, lo que la Organización Mundial de la Salud llama descacharrizar, ¿no? O sea, todos aquellos criaderos de mosquitos, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos que son criaderos de mosquitos? Bueno, donde queda el agua estancada en diferentes lugares de la casa, porque recordemos que el mosquito que nos pica es el mosquito que vive con nosotros. Entonces, es muy importante acá la conciencia de comunidad que tenemos de decir, bueno, nosotros en nuestras casas podemos hacer algo, y es de alguna manera empezar a eliminar todos esos posibles lugares donde el mosquito pueda reproducirse, donde pueda poner sus huevos y donde pueda generar nuevas progenies de mosquitos. Bien, una pregunta que fue tema de discusión interna. A ver, una persona viene infectada con el dengue, vuelve, ¿no? De poner cualquier país, no nombremos ninguno. Vuelve. Perfecto. ¿Está? Y está infectada. A esa persona, si la pica un mosquito, ese mosquito después puede transmitir la enfermedad a otra persona que pique. Claro. Exactamente. Ajá. Ese es el ciclo digamos, de transmisión de este virus. Porque no o sea, una persona que está infectada. Sí, no, sí, exactamente. No se contagia de persona a persona, ni por compartir, digamos, espacios, ni compartir diferentes. Pilar, pero cualquier mosquito. Estamos hablando que, digamos, principalmente es el Aedes aegypti, es el mosquito que transmite el dengue. Después hay otro tipo de virus que son transmitidos por otro mosquito, pero en este caso nos estamos focalizando en el Aedes aegypti, que es el responsable de la transmisión del virus del dengue. Pilar, y el Aedes aegypti, la única forma que tiene de contraer el virus es picando a una persona infectada. Exactamente, sí. O sea, el ciclo es clarísimo. O sea, un mosquito pica a una persona infectada que en ese momento tiene, digamos, lo que nosotros llamamos viremia, que quiere decir que tiene muchos virus en sangre. Entonces ese mosquito pica a la persona para alimentarse y con la alimentación se lleva el virus, y ese virus se multiplica dentro del mosquito, y posteriormente entonces ese mosquito, cuando se vuelve a alimentar,
como el virus lleva a las glándulas salivales del mosquito, puede transmitirle a otra persona. O sea, este es el ciclo clásico de la transmisión del virus del dengue. No se contagia en contacto persona a persona. Y si hablamos del mosquito en sí, más a grandes rasgos, ¿cuántos huevos o larvas, no sé cómo se dice, perdón, pero puede dejar un mosquito en un criadero? ¿Cuántas veces pica un mosquito? ¿Cuánto vive un mosquito? Bueno, los mosquitos básicamente de Aedes aegypti viven 3 semanas aproximadamente, pero se reproducen en un periodo de 7 a 10 días, lo cual hace que ponen huevos y a su vez producen mucha progenie durante ese tiempo. Y esa progenie lo que tiene es que esos mosquitos no vuelan a larga distancia, entonces vuelve a lo mismo. O sea, es importante ser conscientes que los mosquitos que están en nuestras casas son los mosquitos que se generaron en nuestra casa. Bien. Entonces es importante volver a eso de los cuidados que tenemos que tener, que son muy simples y muchas veces uno se olvida de hacerlos, ¿no? Sí. Sí. Pilar, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Cuándo deberíamos consultar a ver si contraímos ese virus? En realidad los síntomas, como saben, son similares, por ejemplo, a otras infecciones virales, pero estamos hablando de que, primero, muchos casos son asintomáticos, eso es importante también dejarlo claro. Y después podemos tener alguna fiebre, dolor de cabeza, el dolor ese retroocular, pues falta de apetito. Y bueno, cuando hay casos graves se puede complicar un poco más con, por ejemplo, puede empezar con hemorragias nasales, hemorragias en las encías, ahí hay como que estar un poquito más atentos. Pero bueno, eventualmente siempre el diagnóstico lo tiene que hacer un médico y el diagnóstico final se hace con un estudio de laboratorio. Pilar, ¿en qué rango de temperatura vive el mosquito? Si hay tal frío ya no hay mosquito. Bueno, lo que ha pasado es básicamente que si nos vemos la distribución, por ejemplo, de la Aedes aegypti a lo largo del tiempo, vemos que hace años solo se situaba a nivel del Ecuador. Sin embargo, con el aumento de la temperatura global, ha pasado que nosotros hoy en día tenemos mucho más mosquitos de los que había antes, y de hecho hay en lugares fríos. De hecho, Europa hoy en día también hay circulación de Aedes aegypti y de hecho también han aprobado, por ejemplo, hoy en día la vacuna. O sea, es algo de lo que están poniendo atención. O sea, la circulación del mosquito con el aumento de alguna manera de las temperaturas ha ido, digamos, abarcando otras regiones geográficas que antes no abarcaba. Y eso es lo que ha pasado también con otros virus, ¿no? O sea, que de alguna manera los mosquitos, de alguna manera, ampliar su rango geográfico de circulación, también estas enfermedades empiezan a estar presentes en lugares que antes no estaban. Recordemos que Uruguay hasta el año 97 estaba libre de la Aedes aegypti, en el año 97 empieza nuevamente la circulación y después de 100 años, recién en el 2016, los últimos casos de dengue que se habían reportado en el 1916, en el 2016 se reportan los primeros 19 casos de dengue autóctonos en el Uruguay, o sea, luego de 100 años. Y hoy en día estamos en una situación regional bastante más complicada y bueno, y con los casos que ya han sido reportados por el Ministerio de Salud Pública, donde vemos que hay un aumento entonces de los casos de dengue. Pilar, te hago una pregunta porque es algo que está llegando a través del número que tiene la gente para comunicarse con nosotros. ¿Es cualquier recipiente con agua que puede pasar a ser un criadero de mosquitos? ¿O tiene que ser, no sé, piscinas o baldes con mucha cantidad de agua? No, ni siquiera, en realidad tiene que ser, en realidad son recipientes chicos, o sea, el agua de las macetas, el agua de las mascotas, y lo que se recomienda no es solo tirar el agua, sino también a veces limpiarlas, dependiendo mismo los neumáticos que quedan vacíos, que se acumula agua, bueno, todos esos lugares, por más pequeños que sean, pueden ser eventualmente un criadero de mosquitos. Bien, y Pilar, ¿qué pasa con que se ha hablado? Yo he escuchado algún comentario sobre la vacuna. Bueno, sobre la vacuna, hoy en día hay 2 vacunas que han sido aprobadas en diferentes regiones del mundo. La Comisión Asesora de Vacunas acá en el Uruguay determinó que no era conveniente en realidad en este momento aplicar una vacunación masiva porque la vacunación está aprobada en contextos de alta circulación viral, de alta carga del virus, que no es la situación de Uruguay en este momento, por lo cual en este momento la vacuna no está recomendada para la situación epidemiológica que tiene Uruguay. Sí, en otros países, como por ejemplo Brasil, es un país donde se ha comenzado a aplicar la vacuna. Pilar, te hago otra que también puede tener que ver con esto que decía Luis de forma indirecta. ¿Qué pasa con posibles fumigaciones? ¿Qué
no sé, ¿qué opinión tenés vos desde tu lugar de científica? ¿Serviría, no serviría, aportaría en algo? Mira, yo participo de la Comisión Asesora de Enfermedades Zoonóticas y varios miembros que participan de la comisión, gente del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ambiente. Bueno, lo que se habla generalmente, que son gente más experta que yo en el tema de las fumigaciones, es que en realidad las fumigaciones son para casos puntuales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de encefalitis equina del oeste, en su momento quizás se decidió fumigar determinados establos donde estaban los caballos, donde sabías que eran lugares restringidos donde podías fumigar. ¿Qué pasa con las fumigaciones masivas? En realidad fumigás y al poco tiempo, digamos, los mosquitos se vuelven a reproducir y tiene el riesgo de que los mosquitos generen resistencia a el elemento químico que se usa para las fumigaciones. Por lo cual, yo entiendo que hay muchas veces la necesidad de decir que fumiguen todo y en realidad no es una solución a largo plazo, es una solución cortoplacista que no resuelve en realidad el problema. Pero a nivel doméstico, por ejemplo, ¿recomendás algún tipo de fumigación en la casa, de estar, no sé, de mayor uso de repelentes, no sé, para la casa y para la gente? Ahí va, en realidad estamos hablando de las fumigaciones grandes, a lo que me refería anteriormente. Obviamente, después todos los cuidados que uno tiene que tener para que el mosquito no lo pique, repelente, usar, digamos, cosas de manga larga, para los bebés, que muchas veces no se le puede poner repelente, protegerlos con un tul. Ahí entramos en todo lo que el sentido común nos indique que nos proteja de las picaduras de los mosquitos. Sí. Pero, no sé, pero se me ocurre que ayuda, por ejemplo, se vienen las bajas temperaturas. ¿Eso ayuda a que el mosquito... Sí, bueno. ¿Sí? Y lo que es una realidad, o sea, altas temperaturas y determinados índices de humedad de alguna manera favorecen a la eclosión de los huevos de los mosquitos. Bien. En realidad con el frío es lo que vemos habitualmente, o sea, que la población de mosquitos disminuye. Perfecto. Pilar, hace 4 años, cuando todavía no había llegado el COVID a nuestro país, tú personalmente, junto con Gonzalo Moratorio, elaboraron un kit previo sabiendo que se podía venir y que eso de alguna manera funcionó como triage, como filtro para luego detectar quién tenía el virus. ¿Este paso previo, por las dudas, se ha pensado con el dengue? Nosotros desde el laboratorio lo que intentamos implementar en colaboración, hicimos un plan piloto con el Ministerio de Salud Pública y con la Facultad de Medicina, el Instituto de Higiene, realizar un monitoreo de lo que son los mosquitos. O sea, el Ministerio de Salud Pública colocaba trampas de mosquitos, en el Instituto de Higiene, el laboratorio de vectores clasificaba los mosquitos y después nosotros sobre ese mosquito intentábamos detectar la presencia de algunos virus. Esa es una estrategia de hacer de alguna manera una vigilancia genómica activa. Bueno, a ver, los mosquitos tienen algún virus en este momento o capaz que algún virus que no detectamos aún. Bueno, son parte de las estrategias que se pueden implementar para lo que nosotros llamamos tener definitivamente una ciudad inteligente. Nosotros podríamos de alguna manera monitorear los patógenos que están a nuestro alrededor a través del estudio, por ejemplo, de los mosquitos o de los animales. Bueno, eso sí es posible hacer y bueno, son estrategias que en otros lados del mundo se han implementado. Pilar, te hago una pregunta en esto de la estrategia porque tengo entendido, y lo tengo entendido muy agarrado con pinzas porque no estoy en el tema, que en Brasil implementaron como una especie de mosquitos mutantes que tienen una bacteria que lo que hacen es inhibir la propagación del virus del dengue y que, digamos, lo sueltan, no sé si se dice así, y ellos se aparean con hembras silvestres y eso hace como que el dengue, como que por naturaleza empiece a bajar. ¿Tenés en conocimiento de esto? ¿Puede ser una opción? Está perfectamente explicada, en realidad. En realidad, la forma de controlar el mosquito, como decíamos, está el control de criaderos, que eso es el control de que, digamos, químico, que es a través de las fumigaciones, y después está el control biológico, que es un poco a lo que el control biológico, ¿qué significa? Bueno, por un lado, hay diferentes opciones. Se pueden generar mosquitos machos estériles, que sean liberados, digamos, al medio ambiente y de esa forma, de alguna manera, reducir las poblaciones de mosquitos porque los mosquitos se van a reproducir menos. Pueden también modificarse genéticamente los mosquitos para que tengan un gen letal que lo hereden a su descendencia y también de esa manera disminuir la carga de mosquitos. Y otra de las acciones que se está implementando, que se ha implementado en Brasil, es infectarlo con una bacteria que se llama Wolbachia.
esta estrategia lo que hace es eso, es una bacteria que infecta a los mosquitos y de esa forma los mosquitos transmiten menos eficientemente estos virus. Y de esa manera bajaríamos la carga circulante del virus en una población. De hecho, Brasil es algo que ha estado implementando a lo largo de estos años. Muy bien. Y Pilar, el mosquito en el esquema del medio ambiente es importante. Estoy pensando en que si se matan todos los mosquitos, algo también estamos haciendo mal. Lo importante ahí es tener un balance. Lo cierto es que tenemos que ser conscientes que los cambios que nosotros producimos en el medio ambiente de alguna manera generan cambios en las poblaciones de mosquitos. Las poblaciones de mosquitos han aumentado, se han distribuido geográficamente en más lugares, eso es de alguna manera por el calentamiento global, por el aumento de las temperaturas, pero también, por ejemplo, si tenemos menos, animales que controlen a los mosquitos, o sea, si nosotros las plantaciones y la eliminación de determinado tipo de animal que controla la población de mosquitos también hace que los mosquitos aumenten en su cantidad. O sea, lo cierto es que todos los cambios que nosotros hacemos en el medio ambiente de alguna manera realizan un desbalance en el ecosistema y producen que hoy en día tengamos más mosquitos. De hecho, ¿por qué esperamos que cada vez haya más enfermedades zoonóticas o más enfermedades de esas enfermedades que pasan de un animal a un humano? Bueno, porque también el humano se ha introducido de alguna manera en áreas donde antes era inaccesible para ellos y de esta forma se enfrentan a nuevos patógenos que antes no eran conocidos para los humanos. Y bueno, de alguna manera todos esos cambios generan que hoy en día estemos mucho más expuestos a enfermedades virales que antes quizás estábamos mucho menos. Sí, ¿sabés que me hiciste acordar, Pilar, a algo que charlamos acá? Que digo, qué mal le estamos haciendo al planeta, eso no es ninguna novedad. Pero la otra vez poníamos, ahora que vos hablás de eso, del mosquito, que bueno, que mutan y cambian y van bien. Yo recordábamos, por ejemplo, que cuando nos íbamos para afuera, en el parabrisas de nuestro auto casi no veíamos de la cantidad de insectos y bichos que se pegaban al parabrisas y ahora no pasa. O sea, eso es una cosa extraña y además es producto de todo lo que nosotros estamos usando en el campo. Me imagino que también está como alterando el ecosistema, ¿no? Y esa cosa de quién mata a quién. Digo, yo en casa tengo murciélagos, estoy un poco tranquilo de que se van a comer a los mosquitos, pero ¿eso lo has notado? ¿Has sentido ese comentario? Porque es abismal lo que se nota, ¿no? Digo, uno lo naturaliza, ahora vuelve de afuera y ni cuenta se da, pero yo recuerdo que antes era impresionante en el campo, en las rutas, la cantidad de insectos y bichos que había. Y lo cierto es que nosotros realizamos cambios en el medio ambiente, o sea, todas las actividades humanas y todo el desarrollo humano y el avance humano generan de alguna manera impacto en el medio ambiente, ya sea la forestación, la deforestación, las plantaciones. De alguna manera eso es parte, digamos, de la actividad humana, o sea, toda la actividad de alguna manera afecta al medio ambiente. El tema es también ver cómo nosotros podemos ir remediando esa actividad el daño que estamos haciendo. Y bueno, en cierta manera, no es mi área de la ciencia porque soy virologa, pero muchas áreas de la ciencia también se dedican a ver cómo de alguna manera podemos remediar el efecto que nosotros estamos produciendo en el ambiente. Pilar, ¿qué pasa con el Zika, el chikungunya y los otros virus que también transmiten el mosquito? Bueno, Uruguay actualmente tiene unos casos, un caso importado de Zika y uno de chikungunya. En realidad hoy en día estamos viendo en la región es una explosión del virus del dengue, pero bueno, estos que nosotros llamamos arbovirus, ¿por qué? Porque son virus transmitidos por artrópodos, los mosquitos son un artrópodo, en realidad son virus que circulan habitualmente en la región y hay otros virus que de hecho también circulan y que aún tampoco han emergido o han causado brotes epidémicos, pero que eventualmente con la circulación del mosquito siempre estamos en riesgo. De hecho, Uruguay, por ejemplo, este año tuvo el brote de otro virus, que es de otra familia, que no es de la familia del dengue, es la familia de chikungunya, que fue el virus de la encefalitis equina, y básicamente se es transmitido por otro tipo de mosquito, que Uruguay tampoco había tenido esos casos. Y hoy en día, o sea, digamos que además de que hay mucho más interés por saber sobre las infecciones virales, es cierto que
son mucho más frecuente noticia, ¿no? Y que antes no lo veíamos tanto. Lo cierto es que, bueno, con el aumento de las poblaciones de mosquitos, el riesgo de aumentar, digamos, los brotes epidémicos por estos virus está latente. Pilar, llegan muchos mensajes. Bueno. En realidad tengo primero un mito que necesito que vos me digas, ¿eso es cualquiera o no? Porque escuché en más de una oportunidad que dicen que el Aedes aegypti está siempre en la parte baja, que pica de las piernas, de la cadera hacia abajo, que no levanta mucho vuelo, que digamos, si te pica un mosquito en el hombro, seguro que no vas a tener dengue, porque no es el mosquito que lo transmite. ¿Qué hay de cierto en todo esto? La verdad no lo sé. O sea, la verdad que es un dato que no manejo. Es un mito. Sí, no creamos más eso. Con esa teoría tenemos que dormir parados. Ya está. Para que no nos pique. En cuchetas. Seguro. Es un mito, ¿no, Pilar? Tantas cosas se hablan. No lo sé. Por eso estamos hablando con vos, con gente que sabe. No sé de todo tampoco. Bien. Pilar, la última de curiosidad nomás. ¿Dónde surge el dengue? Porque del COVID aprendimos, ¿O no? pero que bueno, que surgió en China y que llegó hasta acá nuevo de alguna manera, ¿no? Pero me decías que hubo en 1916 dengue acá, que fue el último caso. ¿De dónde surge? ¿Es de nuestra región? ¿De dónde es? En realidad el dengue tiene ciclos selváticos y durante mucho tiempo se mantiene dentro del ciclo selvático hasta que eventualmente en algún momento es lo mismo que la fiebre amarilla, digamos, pasa a ciclos urbanos. Ajá. Y bueno, es un virus que ha estado circulando desde mucho tiempo atrás en la región y bueno, eventualmente ahora tenemos estos brotes, como decíamos antes, por todo lo que es la gran explosión de las poblaciones de mosquitos y bueno. Bien. Básicamente eso, pero es un virus que ha estado presente en la región durante mucho tiempo. Siempre, bien. Pilar, te quiero agradecer muchísimo el contacto. Te vamos a molestar seguramente más adelante. Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lamento la duda del vuelo del mosquito, pero bueno... todo no manejo, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes. Abrazo grande. Gracias, Pilar. Señores, Pilar Moreno.